Considerar el siguiente tanque de mezclado mostrado en la figura. Asuma área seccional constante A, propiedades físicas del líquido, densidad y capacidad calorífica constantes, y considerar que el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Consideramos también que el estado estacionario está en el punto de equilibrio H sub E y T sub E para la altura y la temperatura respectivamente. Notar además que las corrientes de entrada al proceso tienen temperaturas TF para la corriente fría y T sub C para la corriente caliente, respectivamente. El problema pide obtener el modelo que describa el comportamiento del sistema y obtener el modelo linealizado y en variables de desviación, tomando en cuenta las siguientes: x1, que va a ser igual a la altura menos la altura en su punto de equilibrio, h sub e; x2, que es la temperatura menos la temperatura de equilibrio, t sub e; una entrada U1, que es igual al flujo de la corriente caliente menos el flujo de la corriente caliente, pero en su punto de equilibrio, y U2, similarmente para la corriente fría. Bien, primero que nada, vamos a denotar todas las variables, es decir, aquellos términos que cambian en relación al tiempo. Y aquí también recordamos la definición de las variables de desviación. Por economía, escribimos todas estas variables sin paréntesis t. Es decir, que son funciones de tiempo. Comenzamos con el balance de masa. Aquí cancelamos ese término de densidad, con lo que tenemos lo siguiente. Pero el flujo F es igual a K por la raíz cuadrada de la altura H. Por lo tanto, nos queda la siguiente ecuación. Ahora continuamos con el balance de energía. Aquí cancelamos estos términos, con lo que tenemos lo siguiente. Ahora desarrollamos la derivada de este producto y sustituyendo la ecuación 2, que de hecho es esta derivada, es decir, A por derivada de altura con respecto al tiempo. Bueno, aquí está. Todo esto es el equivalente de esa derivada de altura con respecto al tiempo multiplicada por el área, y eso es lo que vamos a sustituir en la ecuación 4, que es precisamente esta área multiplicada por esta derivada de altura con respecto al tiempo. Así es que nos queda lo siguiente. Observamos que podemos cancelar esos términos. Y reescribiendo esta ecuación, obtenemos ahora, así, las ecuaciones 2 y 5 son el modelo del sistema, es decir, donde identificamos las variables de estado, H, que es la altura, y T, que es la temperatura.
Vamos ahora a obtener el modelo linealizado en variables de desviación. Esto se hace en dos pasos: obtención del modelo en variables de desviación y linealización. Estos pasos se pueden hacer en cualquier orden, pero yo recomiendo obtener primero el modelo en variables de desviación y después linealizar. Para comenzar, igualamos las ecuaciones 2 y 5 a 0 para representarlas en sus puntos de equilibrio para todas las variables que dependen del tiempo. Recordar que la derivada vale 0 solo en los valores de equilibrio de todas las variables. Ahora restamos las ecuaciones 6 y 7 de las ecuaciones 2 y 5 respectivamente y denotamos con una barra las variables de desviación que ya habíamos definido como FC menos FCE, que de hecho es U1, así como algunas nuevas, como esta de aquí, que representa al producto FF por TF dividido entre la altura H. Y todo esto menos los mismos términos, pero evaluados en el punto de equilibrio. Este ya es el modelo en variables de desviación. Procedemos ahora con la linealización. Aunque esto se pudiera hacer sobre todo a una ecuación completa, es mucho más conveniente linealizar término a término. Comenzamos con el más sencillo, que es la raíz cuadrada de la altura en variable de desviación. Notar que hemos puesto una barra por encima de toda la raíz cuadrada, porque es la función que vamos a linealizar. De acuerdo con la expansión en serie de Taylor, ese término es aproximadamente igual a su derivada con respecto a h evaluada en el punto de equilibrio y multiplicado por h menos he. Notar que para este término solo tenemos una única variable dependiente, por lo que solo necesitamos la derivada ordinaria. Vamos ahora a linealizar el término f sub f por tf entre h en variables de desviación. En este caso tenemos tres variables dependientes, por lo que necesitamos derivadas parciales. Y cada derivada se evalúa en los valores de equilibrio de todas las variables. El resultado de cada derivada es el siguiente. Las evaluamos en el punto de equilibrio. Y las multiplicamos por la diferencia respectiva, que de hecho es la variable de desviación correspondiente. Similarmente, para todos los términos no lineales tenemos estas ecuaciones. Ahora sustituimos las ecuaciones 10 a 14 en las ecuaciones 8 y 9 para obtener las ecuaciones 15 y 16. Pero observamos de la ecuación 6 que FE más FCE es igual a K por HE. Y de la ecuación 7, todo este término que está aquí en el paréntesis, de hecho, es igual a 0. Me regreso rápidamente para comprobar eso. Observen que estas dos son las ecuaciones en estado estacionario, y como esta ecuación, la 6, es igual a 0, eso significa que ese término dentro del corchete vale 0, y por lo tanto, FE más FCE, pues es igual a K
por la raíz cuadrada de HE. Y similarmente, todo este término también vale 0 de acuerdo con la ecuación 7. Por lo tanto, cancelamos esos términos y entonces la ecuación 16 se puede reescribir como sigue. Ahora recordamos nuevamente las variables de desviación para las variables de estado, así como para las entradas, y por lo tanto las ecuaciones 15 y 17 se pueden reescribir de la siguiente manera. Este ya es el modelo linealizado en variables de desviación que pide el problema.